En este video discutiremos la presentación PowerPoint sobre el tema convertidores analógico-digital. Los convertidores analógico-digital son, digamos, el último bloque antes de conectar el sistema de adquisición de datos o sistema de instrumentación con el elemento inteligente del sistema, es decir, el microcontrolador o la computadora o alguna tarjeta dedicada. Desde el punto de vista teórico, para, digamos, eh, hacer una inmersión en la aplicación de los convertidores analógico-digital, hay dos principios básicos: el muestreo y la cuantificación. Desde el punto de vista tecnológico, hay tres tipos principales de convertidores: los tipo flash, los SAR, significa registro de aproximaciones sucesivas, y los convertidores de integrador de doble pendiente. La entrada de un convertidor es una señal analógica que es continua en el tiempo y tiene amplitud continua. En cambio, la salida eh, digital se produce en el tiempo discreto, es decir, perdemos la referencia de tiempo y hay que, digamos, guardarla separadamente. Y además también los niveles de amplitud son discretos, digamos, a esto se le llama cuantificación. La señal de entrada al convertidor es continua en el tiempo y, y continua también en amplitud, ¿ya? Eso lo podemos ver acá, ¿ya? Mientras que debido a la naturaleza del proceso de muestreo y debido al proceso de cuantificación, vean la representación que obtenemos a la salida corresponde a valores discretos de tiempo. No todos los tiempos están representados en la salida, y también debido al proceso de cuantificación, no todos los niveles de amplitud están representados, ¿no? En la medida que muestreamos a mayor velocidad y tenemos un mayor número de intervalos de cuantificación, digamos, vamos a representar de manera más cercana a la realidad esta señal. Pero, eh, digamos, es imposible, de cualquier manera, que todos los niveles de amplitud estén representados y que todos los puntos en el tiempo también estén representados. En el convertidor, desde el punto de vista conceptual, podemos separar eh, las tareas del convertidor en muestreo y en cuantificación. La salida del bloque de muestreo todavía conserva la escala de tiempo de la señal analógica, ¿no? Y en el siguiente bloque de cuantificación, pues la señal se divide en intervalos, que es función de la tensión de referencia del convertidor y también del número de bits del mismo, ¿no? La salida del convertidor es un bus binario, ¿ya? En el que pues cada valor muestreado corresponde a la salida a una palabra eh, binaria que representa pues un valor numérico del valor muestreado. La señal muestreada tiene información de amplitud solamente en puntos discretos, NTS, siendo TS, digamos, función de la frecuencia de muestreo. Vean que Fs es 1 entre Ts. La frecuencia de muestreo tiene que ser suficientemente alta para ser capaz
seguir los cambios en la tensión de entrada. Aquí mostramos varios ejemplos de tres señales, una de 1 kHz, otra de 19 kHz y otra señal de 21 kHz. Sin embargo, el muestreo se hace a la misma frecuencia en los tres casos, a 20 kHz. Y bueno, es un número mágico en este caso, ¿no? Porque 19 kHz y 21 kHz se encuentran 1 kHz arriba y abajo de 20 kHz de la frecuencia de muestreo. Entonces, para este caso especial, vemos que las tres señales de entrada producen la misma señal muestreada, ¿no? Y esto, pues, digamos, en los dos casos que aparecen, en los dos casos que se muestran en las gráficas que están abajo, obtendríamos, digamos, una representación falsa de la señal, porque interpretaríamos todos los casos como una frecuencia de entrada de 1 kHz. Aquí, digamos, retoma el caso en que la frecuencia de entrada es 19 kHz y la frecuencia de muestreo es 20 kHz. Tal como habíamos mostrado en el slide anterior, la señal muestreada es coincidente con la que se obtiene cuando la frecuencia de entrada es 1 kHz. De manera que si interpretamos ahora, digamos, la señal muestreada como una señal de 1 kHz, estaríamos llegando a una conclusión equivocada, es decir, reconstruiríamos la señal de entrada a una frecuencia falsa. ¿Ya? Básicamente eso significa aliasing, ¿no? Digamos, la producción de frecuencias falsas cuando se reconstruye la señal que ha sido muestreada previamente por un sistema basado en convertidor analógico digital. Para evitar este fenómeno, aliasing se llama en inglés, se debe muestrear a frecuencias suficientemente altas. En análisis de señales y en comunicaciones aparece el teorema Shannon-Nyquist. Y básicamente este teorema nos dice que una señal que, digamos, cuya componente máxima de frecuencia es Fmax, se puede reconstruir completamente si el muestreo lo hacemos a Fs igual 2 veces la frecuencia máxima. Es decir, la frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos 2 veces la frecuencia máxima. Si la frecuencia de muestreo es menor que 2 veces la componente máxima de frecuencia presente en la señal, entonces se produce el fenómeno de aliasing. Es decir, en la reconstrucción vamos a obtener eh, valores de frecuencia equivocados o falsos. Entonces, se requiere al menos 2 muestras por periodo de la componente de frecuencia mayor de una señal para evitar eh, el fenómeno de aliasing. Hay dos formas de evitar el aliasing. La primera ya se había mencionado, muestrear al menos a la frecuencia de Nyquist. Es decir, la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima presente en la señal. La otra forma es limitar el ancho de banda de la señal de entrada, es decir, garantizar que la componente máxima de frecuencia sea menor que la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿no? Y esto se logra colocando antes del convertidor analógico digital un filtro conocido como un filtro anti-aliasing. Es un filtro paso bajo que suprime las componentes de señal arriba de la mitad de la frecuencia de muestreo. Es un filtro paso bajo de orden elevado. En estos ejercicios se nos pregunta cuál es la Fs mínima para evitar que se produzca el aliasing. En este caso, ya que la señal es una senoidal pura, ¿verdad? Eh, entonces solo tiene una componente de frecuencia y al leer el periodo, pues vemos que hay dos
ciclos completos en 2 milisegundos. Por lo tanto, la frecuencia máxima presente es 1 kHz. Esto quiere decir que la frecuencia de muestreo mínimo es 2 kHz. En este caso tenemos una onda cuadrada. Ya sabemos que una onda cuadrada tiene, digamos, un número infinito de términos en su serie de Fourier. Entonces, digamos, la fs mínima pues va a depender de los criterios de diseño o de la aplicación para la que se haga la medición, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si esto fuera para audio, ¿verdad? Vemos que la componente fundamental es de 1 kHz, ya que hay dos periodos completos en 2 milisegundos. Pero no podemos muestrear a 2 kHz porque solo, en este caso, en la reconstrucción, solo lograríamos representar adecuadamente la fundamental. En este caso nos dan una señal sinusoidal, pero que tiene un término de distorsión de tercera armónica, ya que la fundamental es de 1 kHz. Entonces la frecuencia mínima de muestreo, pues en este caso ya viene dada por la expresión de la señal, y la fs mínima es de 6 kHz. El muestreo también se puede, digamos, eh, visualizar desde eh, digamos, la teoría de análisis de señales, ¿no? En este caso, digamos, el muestreo es una extensión digamos, de los conceptos de modulación, ¿no? Vemos en la figura A un modulador, en el cual una de las dos señales es la señal, pues, digamos, modulante, la señal que tiene la información que a nosotros nos interesa, mientras que P de T es un tren de impulsos, aquí están, ¿está? Y eh, cuando multiplicamos ambas señales en el modulador, eh, lo que obtenemos es la señal, pues, de la figura D, ¿verdad? Digamos, es un tren de impulsos con la amplitud modulada por la amplitud de la señal, por la información de la señal modulante, ¿no? En términos del contenido de frecuencia, nosotros podemos representar la señal modulante, digamos, indicando el contenido máximo de frecuencias. FM significa F máxima, ¿no? Entonces la transformada, es decir, de la señal modulante, se muestra en la figura A con sus frecuencias máximas. Recuerden que matemáticamente los espectros de frecuencias pues tienen frecuencias positivas y negativas. Y por otra parte, el espectro de un tren de impulsos es un tren de barras espectrales, ¿ya? Esa es una propiedad de las transformadas, ¿no? Lo pueden ustedes consultar en Oppenheim, ¿ya? Y la salida del modulador, eh, vean, es un tren, digamos, en el que cada, digamos, alrededor de cada múltiplo de fs, pues aparece la transformada o el contenido de frecuencias de la señal modulante, ¿verdad? ¿Ya? A la hora de reconstruir la señal, esta línea punteada indica pues el filtro paso abajo que hay que colocar para obtener la señal original. Si aplicamos correctamente, digamos, el teorema de muestreo, es decir, que la frecuencia máxima presente en la señal modulante sea menor que la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿no? En la figura C, digamos, se aplica adecuadamente el teorema de muestreo, mientras que en la figura D no se aplica adecuadamente y se produce traslape, ¿no? Es decir, Fs menos Fm es menor que Fm, ¿no? En el caso de la figura C,
Fm es menor que Fs menos Fm, ¿no? Es decir, esto es en cumplimiento del teorema de Shannon-Nyquist. Teorema que se repite pues en esta slide, ¿verdad? La frecuencia de muestreo menos la frecuencia máxima presente en la señal modulante tiene que ser mayor o igual que la frecuencia máxima presente. Es decir, que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima presente en la señal modulante. Aquí se ilustra, digamos, el trabajo del filtro anti-aliasing, ¿no? Digamos, obviamente, se pierde información y, digamos, el criterio para saber si esa pérdida de información es aceptable depende del contenido, pues, obviamente, de información o de potencia de esa parte de información que vamos a descartar eh, al colocar el filtro. Pero por otra parte, si la frecuencia de muestreo pues tiene un límite, pues no podemos menos que cumplir el teorema de Shannon-Nyquist, ¿no? En este ejemplo se muestra, digamos, el espectro de una señal sinusoidal, ¿no? Que son barras espectrales únicas, ¿ya? Y si se muestra de manera correcta, la información guardada va a contener todos estos pares de barras espectrales alrededor de los múltiplos de Fs positivos y negativos, incluyendo cero, ¿no? Eh, Esto quiere decir que para recuperar la señal original, eh, digamos, cuando leamos la información en la memoria de la computadora o del microcontrolador, pues, y conectemos un convertidor digital analógico para reconstruir la señal. Después del convertidor hay que colocar un filtro paso abajo para recuperar, vean, la información original, que es la que aparece en la figura A. Porque la señal muestreada contiene toda esta información de frecuencias. En este caso se muestra lo que ocurre cuando no se cumple con el teorema de Shannon-Nyquist, ¿no? ¿Ya? Vean que FO es mayor que Fs menos FO. Por lo tanto, muestreando a esta frecuencia, como se muestra en esta figura, lo que vamos a recuperar son estas componentes de frecuencia y no las componentes reales, que es FO y menos FO. ¿Ya? Recuperaríamos Fs menos FO y menos FF menos FO. Esto ustedes lo pueden leer en mayor detalle en Oppenheim. Estos ejemplos, digamos, son ejemplos desarrollados a partir de la teoría de Oppenheim. La cuantificación, digamos, tiene que ver con el hecho de cómo se producen los niveles de cuantificación, ¿no? Y esto es función de la tensión de referencia y eh, del número de bits, que eso define el número de intervalos de cuantificación eh, que son posibles, ¿no? N es el número de bits, ¿vean? Ya. Entonces Q, el tamaño del intervalo, es BRF entre 2 a la n menos 1. Ya. En este caso, porque son 3 bits, vean, hay 7 intervalos de cuantificación. ¿Ya? Y, digamos, el tamaño del intervalo representa lo que vale el bit menos significativo, ¿no? ¿Ya? También, digamos, de un punto de vista práctico, el LSB o el bit menos significativo eh, representa el incremento de señal necesario para pasar de un nivel de cuantificación al siguiente, ¿no? Empezando de cero, ¿no? Empezando de cero. Obviamente, ya que los niveles de cuantificación son discretos,
entonces hay errores de cuantificación. ¿Ya? Aquí se ve con lupa pues que digamos el valor real verdadero de esta señal, vean, realmente no corresponde a, al nivel de cuantificación que le estamos asignando. Entonces hay un error de redondeo, ¿verdad? ¿Ya? Y pues obviamente eh, al aumentar el número de bits y por lo tanto el número de intervalos de cuantificación, pues el tamaño del intervalo entre niveles se reduce y estos errores también se hacen más pequeños, ¿verdad? Aquí nos preguntan que qué tan grande es el error de cuantificación máximo de un ADC de 8 bits con una tensión de referencia de 1 voltio, ¿verdad? Entonces, obviamente, el error de cuantificación máximo, eh, para entenderlo intuitivamente, digamos, a medida en que pasamos de un intervalo de cuantificación al siguiente, eh, digamos, el error máximo que va a ocurrir es, está definido por la mitad del intervalo entre dos niveles de cuantificación, ¿ya? Porque en un cierto momento, pues este valor, si sigue aumentando, va a ser representado con el siguiente nivel de cuantificación. En cambio, cuando baja de la mitad del intervalo, es representado con el nivel de cuantificación inferior. De manera pues que eh, el error de cuantificación máximo es la mitad del intervalo de cuantificación, es decir, BRF entre 2 a la n menos 1 entre 2, tal como se muestra en esta expresión, ¿no? Y esto corresponde a medio bit menos significativo, ¿no? Y esto corresponde también a un aha moment, así del famoso profesor del MIT, ¿verdad? En la slide anterior veíamos la característica de transferencia ideal, ¿verdad? En donde las cosas pues se dan eh, idealmente, ¿no? Pero pueden haber errores de offset, es decir, que esta característica no pasa por el origen, y errores de ganancia, en que la pendiente es distinta de la ganancia ideal. También se puede perder un código, es decir, pasamos de 101 en este caso a 111, vean el 110 no aparece, y luego tenemos este caso en que pues regresa al nivel inferior, ¿verdad? ¿Ya? Entonces este es un error de conversión no monótona y el otro es un error de pues un código faltante, ¿no? En este caso el 110, ¿verdad? En este, para entenderlo bien, digamos, aquí va subiendo, ¿verdad? Pero en un cierto momento se regresa, ¿verdad? A eso se refiere pues este error. Desde el punto de vista tecnológico, hay eh, tres categorías principales de convertidores analógico-digital. Los convertidores analógico-digital directos, en que la conversión tiene lugar en un solo paso, y el ejemplo clásico es el convertidor flash o paralelo. Están también los ADC integradores, en que la conversión se realiza a través de un paso intermedio, ¿verdad? Que puede ser periodo de tiempo o frecuencia. Y el ejemplo de este tipo de integradores son los convertidores analógico digital o ADCs de doble pendiente, ¿no? Y por último tenemos los ADCs, los convertidores analógico digital compensados, ¿no? En este caso la señal de entrada es compensada por pasos por la señal de salida de un convertidor digital analógico. Quiere decir que adentro del convertidor analógico digital, en este último caso, ¿verdad?, existe un convertidor digital analógico. Por esa razón, el estudio de los convertidores analógico digital, es decir, cuando llegamos a la construcción,
pasa obligadamente por un estudio previo de los convertidores digital analógicos, ¿no? Porque el ejemplo clásico de estos convertidores compensados es el convertidor analógico digital de aproximaciones sucesivas, o SAR, y estos incluyen en su diseño un convertidor digital analógico. Por esa razón, comenzamos esta parte con la presentación del principio básico de diseño de un convertidor digital analógico, ¿no? Aquí tenemos el diagrama en bloques. Vean ahí, este es el bus donde escribimos la palabra binaria que queremos convertir en una señal analógica. Y esta línea es para seleccionar el chip, ¿no? Entonces aquí hay N latches y N switches a transistores. Y aquí tenemos una red resistiva y una referencia de tensión. La salida va a estar pesada en términos de esta referencia de tensión. De manera que cuando todos los bits están en 1, pues la tensión de salida pues, se va a acercar bastante al valor de la referencia de tensión. El diseño conceptual más simple es este para un convertidor de 4 bits. ¿Ya? Vean que las resistencias tienen valores crecientes, pero que crecen en potencias de 2 en referencia a esta resistencia que está en la trayectoria de retroalimentación de este amplificador operacional. Entonces 2R, 4R, 8R, 16R. Y estos switches pues son, digamos, controlados por la palabra binaria que escribimos pues en la entrada del convertidor, ¿no? La desventaja de estos convertidores es que al aumentar el número de bits, vean, en este caso esto es para 4 bits, la resistencia más grande es 16 veces R. Esto no es mayor problema porque para una R, por ejemplo, de 10K, esto sería 160K, que todavía es manejable, ¿no? Pero para 8 bits, esta resistencia pues sería 2 a la n veces esta resistencia que está acá. Entonces, para 8 bits, esto sería 256 veces R. Y si R vale 10K, pues esto ya está en el orden de los mega, ¿verdad? Y si algo no les gusta a los diseñadores de circuitos integrados en general, ¿no? Y de convertidores digital analógico en particular, es la idea de fabricar resistencias demasiado grandes en un circuito integrado, porque ocupan demasiado espacio. En la figura se puede ver el diseño de un convertidor digital analógico con una red de resistencia en escalera que evita el problema del diseño más sencillo presentado en la slide anterior. Aquí solo hay dos resistencias de dos valores, 2R y R. Y la filosofía de diseño es que 2R en paralelo con 2R me da un valor de R más R, 2R en paralelo con 2R, de nuevo R y así sucesivamente, independientemente del número de bits. También, en este caso, pues en comparación con el diseño anterior, tenemos más resistencias. Para n bits tenemos 2n más 1 resistencias, es decir, que el número de resistencias es casi el doble en relación al diseño simple de convertidor digital analógico. Pero la ventaja es que estas resistencias solo son de dos valores. Si R vale 5K, entonces 2R vale 10K. Son valores pequeños, de manera que el total de resistencias ocupa un espacio menor en el circuito integrado. En la figura se muestra el diagrama en bloques de un convertidor digital analógico de 8 bits. Aquí tenemos el bus de datos para 8 bits, desde DO hasta de 0 hasta D7. Dos líneas de control, Chip Select y Chip Enable. En este bloque están los latches y los interruptores
que pues, son construidos con transistores. Y en este bloque se encuentra la red R2R de resistencias en escalera, ¿verdad? Y el, el convertidor tiene una referencia interna de tensión que me permite, digamos, cuando las tres líneas de salida están unidas, un rango de 0 a 2.56 voltios. Para 8 bits, esto pues significa que el tamaño del intervalo de cuantificación es 10 milivoltios, ¿no? Y de alguna manera pues esto establece la resolución del convertidor. En la figura se muestra el diagrama funcional, el esquemático funcional de un convertidor digital analógico de 8 bits. Eh, en este caso el AD558 de Analog Devices. Corresponde, digamos, al diseño en bloques presentado en la slide anterior, ¿no? Aquí, digamos, físicamente está el bus de datos con el número de pin real del circuito integrado, las dos líneas de control, chip select, chip enable, digamos el pin de alimentación, las dos tierras, una tierra analógica y la tierra del sistema, y las tres líneas de salida que en este caso se han unido para producir un rango de 0 a 2.56 voltios. Es decir, digamos que el tamaño del intervalo de cuantificación en este caso son 10 milivoltios. Y por lo tanto esa es la resolución del convertidor. Bueno, ahora que ya explicamos los convertidores digital analógico, podemos ver las tecnologías de conversión analógico-digital, ¿no? El convertidor, digamos, que hace la conversión en un solo paso es el ADC tipo flash o paralelo, ¿no? En este caso, vean que hay un banco de 2 a la n resistencias y 2 a la n comparadores, ¿no? Entonces necesitamos a la salida del banco de comparadores un encoder, ¿verdad? Para, digamos, tener una salida, pues, binaria, ¿verdad? De n bits, ¿ya? Eh, Estos convertidores pueden ser muy rápidos. Aquí en la lámina pueden ver que dice que 1 GHz es posible, pero el diseño requiere muchos componentes, ¿verdad? Para 8 bits necesitaríamos 2 a la 8 resistencias y 2 a la 8 comparadores, ¿verdad? Eso ya calienta algo, ¿verdad? Pero hay aplicaciones que requieren este tipo de convertidores, por ejemplo los osciloscopios digitales o las aplicaciones de video, ¿verdad? En este slide vemos el diseño básico de un convertidor analógico digital tipo flash de 2 bits. Obviamente esto no es funcional porque la salida no es una palabra binaria, ¿no? Sino que esto pues lo que hace es manejar LEDs y los LEDs pues se van moviendo en función de la comparación resultante de la tensión de entrada pues con los niveles de cuantificación de los comparadores. Vean que cuando ya lo convertimos en 3 bits, pues ya las cosas se ponen más pesadas, ¿verdad? El número de comparadores pues ya está acá. Y se necesita digamos, encoder, ¿verdad? En este punto para producir información útil, ¿verdad? Este es un laboratorio eh, básico pues, de este tema en la Universidad de Pensilvania. Lo estamos compartiendo. Aquí al final, pues en las referencias bibliográficas está la dirección para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Esta es una demostración que hacíamos todos los años en el curso de instrumentación. Y bueno, les compartimos dónde está. Esto desgraciadamente sí requiere pues eh, estar en el laboratorio, aunque esta parte hasta acá pues la podemos hacer en el ETSPICE, ¿verdad? O mejor aún el de 2 bits, ¿verdad?
Pero ya a partir de este punto la cosa se pone pesada para hacerlo en LTSpice, ¿verdad? Aquí están los, digamos, los detalles. Este es el Priority Encoder que se usa en ese convertidor analógico digital tipo flash. Y este es el LM339, que es una variante de amplificador operacional pues, seleccionado para este caso, ¿verdad? Los convertidores analógico digital indirectos, ¿verdad? Digamos, tienen una señal intermedia que aquí en esta gráfica se identifica como X, ¿verdad? Entonces quiere decir que el primer bloque me hace una conversión de tensión a X, ¿verdad? Donde X puede ser un paso de tiempo o una frecuencia o un bit string, ¿ya? Y luego el siguiente bloque convierte esta variable intermedia X en una palabra eh, digital, ¿verdad? Estos convertidores usualmente son usados para instrumentos, ¿no? Entonces, de manera que la salida usualmente es BCD para manejar directamente pantallas, ¿verdad? Y obviamente pues es lo que se usa en multímetros, ¿verdad? El clásico convertidor indirecto es el ADC de doble pendiente, ¿verdad? En este caso pues tenemos un integrador, inversor, ¿ya? Y digamos en una primera etapa del proceso, la señal de entrada invertida, ¿verdad? Se integra durante un tiempo fijo, que es n veces el periodo de la frecuencia de reloj, ¿ya? Entonces la tensión en la salida del integrador, a la que le llamamos B sub D, es 1 entre RC por la integral de 0 hasta n veces el periodo de la frecuencia de reloj de BI de T, ¿verdad? Y esto pues como este tipo de convertidores requieren que esta señal de entrada sea DC, ¿ya? Entonces la salida integrador, pues recuerden que esto es menos BI, ¿verdad? Es una rampa, ¿ya? Obviamente, la pendiente depende de la magnitud de la tensión de entrada, que es un término de C, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, bueno, si la magnitud aumenta o disminuye, vamos a tener rampas con pendientes diferentes, ¿verdad? En la segunda etapa, vean que la entrada del integrador se conecta a la tensión de referencia. Y eh, obviamente el integrador va a producir una rampa descendente, ¿ya? Y en algún momento la salida del integrador pasa por cero. Este comparador, su tarea es detectar cuando ocurre el paso por cero. Y en ese momento la circuitería de control, digamos, le avisa al contador pues que ya terminó la conversión y también que esto regresa pues a esperar otra señal, ¿verdad? Bueno, hay un paso intermedio que es poner a cero todo, ¿verdad? Que aquí no se muestra por simplificación. Entonces, vemos que en la primera fase se integra la señal de entrada durante este tiempo fijo, que es n veces el periodo de la frecuencia de reloj. Y la salida es precisamente ese tiempo entre RC por BI. Y es igual, vean, equivale que hubiéramos integrado de acá para allá, ¿verdad? Y hubiéramos obtenido Bref por m veces el periodo de la frecuencia de reloj entre RC, ¿verdad? Y obviamente, pues eliminamos todo lo que es igual, ¿verdad? Y m es igual a n es conocido, m es lo que andamos buscando, por BI entre Bref, ¿verdad? Y m es el número de ciclos eh, o el número de periodos de la frecuencia de reloj que este contador está contando y es lo que nos va a presentar a la salida, ¿verdad? ¿verdad?
Entonces, si se recuerdan cuando estudiamos incertidumbre y los principios de mediciones, ¿verdad? Se habla del número de cuentas, ¿verdad? Porque todos los multímetros, digamos, la pantalla la manejan con un contador que a su vez es controlado por las dos etapas de integración, primero de la señal de entrada y luego de la referencia, ¿verdad? Y entonces básicamente lo que muestra es M, ¿verdad? Y M es función, pues, digamos, de la relación entre BI y BREF y N, ¿verdad? N es conocido, ya. Entonces, básicamente, pues así funcionan estos convertidores. Se usan exclusivamente en eh, instrumentos con pantalla, ¿no? Aquí vemos lo que ocurre cuando BI aumenta, ¿no? Entonces, obviamente, la pendiente de la rampa aumenta en la salida del integrador y, obviamente, en la segunda etapa, pues cuando el integrador integra la señal de- de referencia, pues M veces el M aumenta, ¿no? Ya. Bueno, la transferencia es independiente de los valores exactos de resistencia y capacitancia, ¿verdad? Además, la tensión de entrada es integrada, ¿no? Y por lo tanto, el ruido y la distorsión son promediados, ¿ya? Para evitar que esto sea un problema, el tiempo de integración generalmente es un múltiplo del periodo de la frecuencia de línea, de la frecuencia de línea eh, pues de potencia, es decir, en nuestro caso la frecuencia de línea es 60 Hz. Entonces, 200 milisegundos es un múltiplo entero del periodo de la frecuencia de línea, ¿verdad? Allí hay 12 periodos a 60 Hz y 10 a 50 Hz. O sea que los 200 milisegundos son buenos para instrumentos tanto a 50 Hz como a 60 Hz, ¿verdad? Y cuando la señal que estamos midiendo es DC, pues ahí no hay problema porque hay pocas probabilidades de que digamos, que se aparezca, pues, eh, interferencia. Pero aunque apareciera, digamos, eso se controla, digamos, con este tiempo, ¿verdad? Tiene que ser un número entero de periodo de la frecuencia de línea. Bueno, aquí un ejercicio se nos pregunta si Vref es un voltio y N es 16, ¿ya? Y si la entrada es 0.25 voltios, ¿cuál es el valor de M, verdad? Entonces, ya decíamos que M es BI entre Vref, es un cuarto, ¿verdad? Por N, es decir, M vale 4 en este caso, ¿verdad? Y luego, pues, otras preguntas que se parecen, ¿verdad? ¿Qué valor de BI da como resultado una lectura del contador M igual a 8? Pues, así a ojo de buen cubero, pues, 0.5 voltios, ¿verdad? Luego se nos pregunta cuál es la resolución de este convertidor analógico digital, ¿verdad? Aquí un ejemplo, uno de los primeros convertidores analógico digital de doble pendiente, el ICL 7106, ¿verdad? Vean la pantalla, tiene 3 dígitos y medio, porque el dígito más significativo a lo más que puede llegar es a 1, ¿verdad? Cuenta de 0 a 1999, ¿no? Entonces esto pues, nos da una idea de cómo son estas cosas físicamente, ¿no? Mostramos este porque este lo hemos tenido en la escuela durante mucho tiempo, precisamente para poner en práctica estos conceptos, pero en lo esencial, digamos, conceptualmente, cualquier multímetro de DC se puede interpretar como un convertidor analógico digital de doble pendiente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, es una buena pregunta, ¿verdad? Bueno, el siguiente tipo de convertidor es el de aproximaciones sucesivas, ¿ya? Que ya lo habíamos clasificado como un convertidor analógico digital con compensación, ¿no? Y en este caso, la compensación
se define en términos de la presencia de este convertidor digital analógico. Vean que aplicamos una entrada analógica, ¿ya? Y cuando comienza la conversión, el registro y el control, bueno, el registro de aproximaciones sucesivas y el control de aproximaciones sucesivas eh, va a colocar la salida del convertidor en la mitad de BREF, ¿verdad? Pues pone en 1 el bit más significativo, ¿ya? Y entonces el comparador va a comparar esto, ¿verdad? Y esto, digamos, este proceso dura n ciclos de reloj, siendo n el número de bits, ¿ya? Es decir, es un tiempo fijo, ¿ya? Es decir, es un número de periodos fijo, ¿verdad? Lo que dura la conversión. Entonces, digamos, la decisión de dejar cada bit en 1 o en 0, pues va a depender de la relación de la señal de entrada. Vean que en este caso es 0.8 veces BREF con el peso del bit más significativo, que es la mitad de BREF, ¿verdad? Vean, en este primer caso, pues ponemos en 1 a sub 0, ¿verdad? Porque es menor que la entrada, ¿verdad? Y en el siguiente eh, periodo, en el siguiente ciclo de reloj, vean, ponemos en 1 el siguiente bit, ¿ya? O sea, aquí ya pusimos el de 0.5 BREF más 0.25 BREF es 0.75, todavía estamos abajo de la entrada que es 0.8, entonces lo dejamos en 1. En el siguiente ciclo, vean, ponemos en 1 el siguiente bit, pero nos pasamos. Por lo tanto, este no va en 1, sino que va en 0, hay que regresarse, ¿ya? Y digamos, vean, después de varios intentos, ¿verdad? Eh, esto nos queda 1, 1, 0, 0, 1, ¿verdad? Ya, así son las cosas, ¿verdad? Bueno, los convertidores tipo SAR tienen la característica de que si la señal de entrada cambia durante el proceso de conversión, entonces se pueden producir grandes errores, ¿no? En este caso, nosotros ya sabíamos que esto quedaba en 1, 1, 0, 0, 1. Por lo tanto, bueno, aquí el error más grande es que el bit A1 ha pasado de 1 a 0, ¿verdad? ¿Ya? O sea, este era el valor verdadero y este es la salida, digamos, con error debido a que la entrada cambió mientras estaba realizando la conversión, ¿verdad? En las slides siguientes se van a ver, digamos, las previsiones que se toman para evitar este problema. Y aquí un poco la explicación matemática, ¿verdad? De este tema también, ¿verdad? Si lo queremos ver en términos de cómo vamos tomando las muestras, vean, queremos muestrear esta señal sinusoidal, ¿verdad? Que ciertamente la hemos hecho, eh, es alterna, pero es positiva siempre, ¿verdad? Está arriba de 0 voltios. Entonces vean, cada delta t tomamos una muestra, ¿verdad? Y bueno, dependiendo del punto en el que estemos en la sinusoidal, el delta b pues puede ser, digamos, grande o pequeño, ¿no? Bueno, si este fuera el delta b más grande, ¿verdad? Pero vean que aquí son más pequeños los delta b, ¿no? Para un mismo delta t. Decimos que esta señal es sinusoidal, ¿verdad? Con amplitud A, frecuencia F, y la derivada de BI respecto al tiempo máxima, ¿verdad? Pues obviamente es A por 2πf, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Este es el dB de t máximo, ¿verdad? ¿Ya? Y nosotros tenemos que saber que el dt es
el tiempo entre muestras, ¿no? ¿Ya? Es el tiempo de conversión del convertidor. Y el dB máximo permisible desde el punto de vista matemático, sin que haya error, es, vean que el rango completo en este caso es 2A. ¿Ya? Entonces quiere decir que el número de intervalos de cuantificación, ¿verdad? Es 2 a la n, ¿ya? Aproximadamente, ¿verdad? ¿Ya? Eh, entonces quiere decir que para que no haya error, este delta B tiene que ser menor que el intervalo de cuantificación, que es este 2A, pues se tiene que parecer a- al rango del convertidor, ¿verdad? ¿Ya? Entonces vean el dB máximo, tiene que ser 2 veces la amplitud, porque recuerden que la señal la hacemos completamente positiva, ¿verdad? Entre 2n, ¿verdad? Es decir, para que pues esto no se pase del tamaño de un intervalo de cuantificación. Y delta t es tc, ¿verdad? Bueno, con n igual a 8, y ven, aquí lo despejamos, ¿verdad? La frecuencia máxima, si despejamos la frecuencia de esta expresión, ¿verdad? Es 1 entre 2 a la n pi veces el tiempo de conversión, ¿verdad? Porque delta t es el tiempo de conversión, ¿ya? Entonces con n igual 8 bits y un tiempo de conversión de 100 microsegundos, que puede parecer puede intimidar esto, decimos, qué rápido, ¿verdad? Resulta que la frecuencia máxima que se puede muestrear adecuadamente es 12.4 Hz. ¿Ya? Qué excepción, ¿verdad? Y esto para garantizar que la señal no cambie demasiado entre una muestra y otra, ¿verdad? Si nosotros no usamos ninguna circuitería adicional, eso es lo máximo que se le puede, digamos, aplicar a la entrada del convertidor en frecuencia, ¿verdad? Con el propósito de garantizar que no, digamos, no se produzcan errores en el tiempo de conversión, ¿verdad? En este slide se muestra un circuito sample and hold, que este circuito se conecta antes del convertidor analógico digital y tiene la función de que mientras dura el tiempo de conversión del convertidor, el voltaje que se le aplica al convertidor es constante. Para este propósito, el sample and hold, digamos, tiene dos modos. Tiene el modo track, que es seguimiento. Cuando se cierra este interruptor, vean que la entrada es igual a la salida, ¿ya? El condensador va siguiendo el voltaje de entrada. Pero cuando termina este ciclo de seguimiento, track, el interruptor se abre y el condensador conserva la tensión, por ejemplo, que tenía en este punto, ¿no? Y entonces, durante todo este intervalo Hall, la tensión va a permanecer constante en la salida del operacional, que actúa como buffer de, para leer la tensión del condensador y no descargarlo, ¿no? Entonces, en el siguiente periodo track, pues de nuevo el condensador sigue la tensión de entrada, ¿ya? Y al llegar al inicio del siguiente periodo Hall, ¿eh? Se mantiene la tensión del condensador y por lo tanto la tensión de salida, porque aquí se abre de nuevo el switch, se mantiene en el valor de tensión que tenía en este punto de tiempo, ¿no? Ahí se mantiene, ahí se puede leer, ahí no hay problema de que la tensión cambie, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este es, digamos, todos los procesos de conversión, pues, que se realizan adecuadamente deberían de llevar un circuito sample and hold, ¿verdad? Es decir que, digamos, hay fuentes de error en los circuitos sample and hold, ¿verdad? Digamos, por una parte, digamos, no se pasa inmediatamente de un estado a otro, hay un retardo cuando pasamos de track
a hold, ¿verdad? Aquí está el retardo, ¿verdad? También cuando estamos en el modo hold, idealmente el condensador no se debería descargar porque este interruptor está abierto, ¿no? Y la impedancia de entrada del operacional ideal es infinita, por lo tanto las corrientes de polarización son cero. Pero en la realidad hay corrientes de polarización de entrada y esas corrientes descargan el condensador y esto produce este fenómeno que se llama droop. Así aparece en la literatura de sample and hold. Y finalmente, cuando pasamos del modo hold al modo track, eh, existen errores de asentamiento, settling en inglés, ¿verdad? Digamos que eh, el condensador no alcanza instantáneamente a la señal de entrada, sino que se va a tardar un tiempo, ¿verdad? ¿Ya? Y eso da lugar al error de settling, ¿verdad? Además, en este caso, la resistencia del generador de señal y la del interruptor, que usualmente es un transistor, ¿verdad? Pues van a desempeñar un papel, ¿no? Entonces la velocidad de seguimiento es limitada debido a esta resistencia y a la resistencia del interruptor, ¿verdad? R-on, ¿verdad? Entonces vean la constante de tiempo, pues formada por el condensador y la resistencia del interruptor más la del generador, es la suma de las dos resistencias multiplicado por la capacitancia pues, del condensador de almacenamiento, ¿verdad? Esto es una memoria digital, perdón, una memoria analógica, ¿verdad? ¿Ya? Se guarda la tensión un tiempo muy corto y decíamos que el condensador no se descargue ni para el operacional y tampoco en el interruptor, ¿verdad? Porque cuando está abierto, en teoría, en realidad hay una resistencia muy grande, ¿ya? Entre los dos contactos del interruptor, ya que esto es un transistor, ¿ya? Entonces el condensador se puede descargar tanto hacia el operacional como viendo hacia el interruptor. Bueno, entonces hay toda una serie de trucos para reducir ese problema. Cuando ya usamos un sample and hold, vean que en la ecuación con la que establecemos el valor límite de la frecuencia, en lugar del tiempo de conversión, ponemos el tiempo de apertura del interruptor que aparece en el sample and hold. Y este valor es del orden de los nanosegundos, típicamente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, con 8 bits y un tiempo de apertura de 20 nanosegundos, vean que la frecuencia máxima pasa a ser 62.17 kHz, ¿verdad? Una notable diferencia, ¿verdad? Pasamos de un poco más de 12 Hz a 62.17 kHz, ¿verdad? Esto ya sería adecuado para eh, aplicaciones de análisis de potencia, ¿verdad? En la slide se muestra el circuito Sample and Hold. Esta es una versión práctica que se puede implementar en LT-Spice. Para referencia, digamos, se muestra en la esquina derecha superior el Sample and Hold conceptual. Digamos que tiene un buffer, un condensador que funciona como memoria analógica y un interruptor, ¿no? El buffer lo realizamos con el F356. Para la función de la memoria analógica usamos este condensador de 1000 picofaradios y como interruptor usamos uno de los transistores del circuito integrado 4007, puesto que el comando de cierre y apertura del interruptor requiere una señal. Para esa función ocupamos una señal, una onda cuadrada con amplitud de 15 voltios. Vean, varía de 0 a 15 voltios y a una frecuencia de 20 kHz, es decir, este es el periodo, 50 microsegundos, y generamos 20 ciclos de la forma de onda, ¿no? Puesto que vamos a
a muestrear una señal sinusoidal de 1 kHz con con estas características, un valor de offset de 2.5 voltios y una amplitud de 2.5 voltios, de manera que el valor pico a pico es de 5 voltios, ¿no? De esta manera, pues estamos, eh, producimos una señal positiva a la entrada de este interruptor analógico. Puesto que es un interruptor NMOS, así como está conectado, pues solo puede dejar pasar señales positivas, ¿no? Igual que el resto de los circuitos de un sistema de adquisición de datos. Esto iría para un convertidor analógico digital que solo, en el caso más común, solo permite señales positivas, ¿no? En esta slide podemos ver las formas de onda eh, en el circuito Sample and Hold. Esta es la señal del generador. Vean un offset de 2.5 voltios y un valor pico a pico de 5 voltios, ¿verdad? De manera que en todo el rango esta señal es positiva. La onda cuadrada que controla al interruptor analógico es esta que se muestra aquí, tiene una amplitud de 15 voltios, ¿ya? Y bueno, entonces esta va a determinar digamos, los modos tracking y hold del sample and hold. Entonces aquí podemos ver pues que en la salida, mientras la tensión de control del interruptor está en el nivel alto, la salida es igual a la entrada. Pero cuando pasamos al estado hold, vean la salida muestra el nivel que tenía la entrada en ese momento, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Obviamente, eh, esta señal de reloj también comandaría al convertidor analógico digital, que leería al inicio del ciclo Hall, ¿no? ¿Ya? Leería al inicio en estos puntos cuando comienza el tiempo en el que la salida del sample and hold se mantiene constante, ¿no? En el laboratorio, una versión física de el circuito sample and hold requiere, digamos, algún medio para generar la señal de onda cuadrada. En este caso lo estamos haciendo con un timer 555. Los, eh, los valores de los elementos, digamos, las resistencias y la capacitancia asociadas al diseño del 555 se han seleccionado para producir una salida, una onda cuadrada de 20 kHz con una amplitud es igual a la alimentación, es decir, de 15 voltios. Además, pues el duty cycle, que determina pues, el porcentaje de tiempo que la señal se mantiene en el nivel alto, se ha seleccionado pues, de manera que el duty cycle sea de aproximadamente un 60%, lo más cerca posible del 50%, ¿no? El resto del circuito es igual, ¿no? Aquí tenemos pues, el interruptor analógico, el generador de señal, eh, la memoria y el buffer. En las formas de onda que aparecen en esta slide se muestra, digamos, lo que ocurre cuando se muestrea a una velocidad de muestreo inadecuado, ¿no? En la forma de onda superior eh, estamos muestreando la señal de 1 kHz a una frecuencia de muestreo de 20 kHz. Tal como habíamos visto en los ejemplos anteriores, pues esto es adecuado, ¿ya? El, estos puntos negros, digamos, representan que el convertidor analógico digital hace su tarea de conversión al inicio del modo Hall, ¿ya? Y entonces, estas son las muestras que convertiría pues, en valores numéricos. Sin embargo, si muestreamos a 21 kHz, pues la forma de onda en apariencia es diferente, ¿no? Pero, digamos, los tiempos
en el modo Hall son iguales aproximadamente en las dos formas de onda, ¿no? Ya. Entonces, eh, lo que podemos ver es que el muestreo que haría el convertidor analógico digital con la señal de salida del, del sample and hold, dado que la señal de reloj eh, es la misma en los dos ejemplos, ¿no? Y el convertidor hace la conversión al inicio del modo hold, ¿ya? Entonces vemos que los puntos muestreados son básicamente los mismos puntos con estas dos frecuencias diferentes, ¿no? Esto significa pues que en el sistema de adquisición de datos interpretaría estas dos señales o no tendría forma de diferenciar entre estas dos señales, las interpretaría como iguales, ¿no? Y entonces una frecuencia de entrada de 21 kHz produciría una frecuencia falsa de 1 kHz. Pues esta es una virtud de estos circuitos sample and hold que me permiten, digamos, ilustrar este fenómeno pues de manera práctica. Bueno, aquí están las referencias. Las notas de clase, pues que ya las hemos mezclado pues para este tema, en esta presentación. Digamos, inicialmente pues algunos de los conceptos vienen del curso de Ciencia de las Mediciones de Delft, pero también, digamos, aquí ya mezclamos eh, algunos conceptos de otros textos como Webster, ¿verdad? Eh, la parte de, digamos, de muestreo, eh, desde la perspectiva de análisis de señales viene de Webster. Webster ha hecho digamos, la interpretación de análisis de señales, ¿ya? Y también digamos, los conceptos de convertidores digital analógicos, ¿no? Y luego la parte eh, del convertidor flash, pues viene pues de un laboratorio de la Universidad de Pensilvania, que es la referencia 4.